se rinda. ¡Todavía hay tiempo! El grito rompió el silencio de la estación como un trueno inesperado. Varias personas se giraron alarmadas y en medio de la confusión alcanzaron a ver cómo un hombre de traje caro era empujado violentamente a las vías del metro. El tren se aproximaba a toda velocidad. Nadie reaccionó de inmediato, todos se quedaron paralizados. Algunos retrocedieron instintivamente, otros solo pudieron mirar con horror. Pero entre ellos, un niño, pequeño, de rostro delgado y ropas gastadas, reaccionó de forma diferente. Sin pensarlo, corrió hacia el borde del andén y se lanzó a las vías. El impacto de su decisión fue tan fuerte como el ruido metálico que siguió. Luego vino un momento de silencio absoluto. Unas horas antes, en otra parte de la ciudad, un niño llamado Diego caminaba entre los puestos del mercado de la Merced. Tenía 12 años, pero su mirada parecía mucho mayor. Llevaba una bolsa de plástico medio rota donde recogía botellas vacías para vender. Su ropa estaba sucia, sus zapatos rotos y uno de sus pies iba desnudo. No porque quisiera, sino porque ya no tenía con qué cubrirlo. Vivía solo desde que su madre falleció por una neumonía mal atendida en un hospital público. No conocía a su padre. Dormía donde podía, comía lo que encontraba. Y cada día era una nueva batalla para sobrevivir. Esa mañana tenía un objetivo claro: juntar al menos 25 pesos. Con eso esperaba comprarse un pan, un jugo y, si le alcanzaba, un calcetín nuevo para el pie descalzo. Mientras tanto, en una torre de oficinas en Polanco, el empresario Arturo Santillán terminaba una reunión con el ceño fruncido. Era uno de los millonarios más conocidos del país, dueño de inversiones en múltiples sectores. Acababa de perder una licitación importante ante un competidor misterioso. Salió enfurecido. Aunque su chofer lo esperaba en un auto de lujo, decidió tomar el metro, algo que no hacía desde hacía más de 20 años. Dijo que necesitaba oler la miseria de la que tanto hablaban en los noticieros. Vestía un traje italiano impecable, un reloj suizo y unos zapatos de piel que costaban más que todo lo que Diego había juntado en meses. Entró en la estación Hidalgo con paso seguro y arrogante. A su alrededor, la gente se apartaba, algunos por respeto, otros por incomodidad. Él no lo notaba. Nunca le había importado lo que pensaran los demás. Diego estaba sentado cerca de una columna comiéndose un medio bolillo duro que una señora del mercado le había regalado. Vio entrar a aquel hombre elegante y lo observó con curiosidad. No sabía quién era, pero llamó su atención la manera en que las personas se apartaban a su paso. Algunos murmuraban cosas en voz baja, y más de uno fruncía el ceño con desprecio. El millonario bajó al andén sin mirar a nadie. A unos metros de él, dos hombres jóvenes hablaban en voz baja, con actitud nerviosa. Uno de ellos se acercó lentamente a Arturo por detrás, y sin previo aviso, lo empujó. El cuerpo del empresario cayó directamente sobre las vías. Se escucharon gritos. El tren se aproximaba. Nadie se movía. Solo Diego. Se levantó de golpe, tiró su bolsa de botellas, corrió y saltó sin pensarlo. Aquel niño callejero que hasta esa mañana no tenía ni un calcetín completo, había arriesgado su vida para salvar a un desconocido. Y justo cuando el tren entraba a la estación, las luces iluminaban a los dos cuerpos sobre las vías. Cuando el tren frenó de golpe, un olor a caucho quemado invadió toda la estación. Los gritos se apagaron. Solo quedó el sonido metálico de las puertas abriéndose y el crujir de los rieles aún vibrando por el impacto. Los primeros en correr fueron los agentes de seguridad. Luego, algunos pasajeros se acercaron con temor al borde del andén, esperando lo peor. Unos metros más adelante, entre las sombras de las vías, se veían dos cuerpos inmóviles, pero entonces uno de ellos comenzó a moverse. Diego, con las manos ensangrentadas y el rostro lleno de polvo, intentaba levantarse. Tosía fuerte, le dolía todo el cuerpo, pero estaba consciente. Debajo de él, el hombre que había salvado estaba inconsciente, pero respiraba. Un paramédico bajó a las vías rápidamente, seguido por otro. Lo sacaron entre varios en medio del asombro de todos,
Algunos grababan con sus celulares, otros lloraban. Nadie podía creer que un niño, uno tan pobre y delgado, hubiera arriesgado su vida por alguien a quien ni siquiera conocía. Cuando subieron a Diego en la camilla, no dejaba de mirar al señor del traje. Con voz apenas audible, preguntó: ¿Está vivo? Sí, niño, gracias a ti, respondió el paramédico, conmovido. En ese momento, un aplauso espontáneo estalló entre los pasajeros, no por el millonario, sino por el niño, por ese pequeño héroe sin capa y sin zapatos que había demostrado más humanidad que cualquiera en la estación. Diego fue llevado al hospital público más cercano. Tenía el brazo derecho dislocado y varios golpes en las costillas, pero fuera de peligro. No estaba acostumbrado a camas limpias ni a sábanas blancas. Se sintió extraño. Cuando la enfermera le trajo un plato de arroz caliente, lloró sin decir palabra. Hacía días que no comía algo así. Al otro lado de la ciudad, Arturo Santillán también despertaba en una cama de hospital, pero muy distinta, privada, silenciosa, con vista a los jardines. Apenas abría los ojos, confundido. Lo último que recordaba era el andén y una voz que gritaba. Preguntó qué había pasado. Le contaron que un niño lo había salvado. Frunció el ceño. No entendía. ¿Qué? ¿Un niño?, repitió, incrédulo. Sí, señor, uno muy joven. Se arriesgó por usted. Si no fuera por él, no estaría aquí, le respondió su asistente personal. Arturo guardó silencio. Por primera vez en años, no supo qué decir. Horas después, pidió ver las grabaciones. Miró en la tablet cómo su cuerpo caía a las vías y cómo un niño flacucho se lanzaba tras él. Repitió el video varias veces. En su mirada había algo que no se veía a menudo: confusión y algo parecido a culpa. ¿Quién es ese niño?, preguntó finalmente. No lo sabemos aún. La prensa ya está buscando información. Arturo suspiró, apoyó la cabeza contra la almohada y cerró los ojos. Mientras tanto, en el hospital público, un reportero entraba buscando a Diego. Ya se había viralizado el video. Las redes sociales explotaban con frases como «Niño héroe del metro» y «El pequeño Salvador». Pero Diego no lo sabía. Dormía profundamente abrazando una cobija prestada. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar. Lo que tampoco sabía era que el hombre que había salvado no solo era un millonario, sino también el dueño indirecto de muchos de los negocios que lo habían rechazado y explotado desde pequeño. Y que en esa estación no había sido un accidente. Alguien había querido matar a Arturo y alguien estaba a punto de investigar y usar a Diego como pieza clave. A la mañana siguiente, Diego despertó sobresaltado. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba. La luz del sol se colaba por una ventana con cortinas delgadas. A su lado, una enfermera joven lo observaba con una sonrisa amable. «Buenos días, campeón», le dijo. «¿Cómo te sientes?» Diego se incorporó lentamente. El dolor en su brazo derecho era intenso, pero lo ignoró. Lo que más le impresionaba era la suavidad de la almohada. Nunca antes había dormido en una cama así. «¿Dónde estoy?», preguntó en voz baja. «En el Hospital General. Estás bien, Diego. Eres muy valiente, ¿sabes? Todo el país habla de ti». Él frunció el ceño, confundido. «¿Hablan de mí?». La enfermera asintió y encendió una pequeña televisión colgada en la esquina de la habitación. En la pantalla, un noticiero mostraba imágenes borrosas del momento en que Diego saltaba a las vías para salvar al hombre. El presentador hablaba con tono emocionado. «El país entero está conmovido por la valentía de un niño que, sin conocer a la víctima, arriesgó su vida para salvarlo. ¿Quién es este ángel callejero? ¿Dónde están sus padres?». Diego sintió un nudo en el estómago. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Siempre había sido invisible. Minutos después, el hospital se llenó de reporteros. Algunos llevaban cámaras grandes, otros celulares. Todos querían una entrevista con el niño héroe. Preguntaban cosas sin parar. Algunos le ofrecían dinero. Otros lloraban al verlo. Pero Diego solo quería dormir. No entendía por qué su acto, algo que él había hecho sin pensar, se había vuelto un espectáculo. En la habitación contigua, una trabajadora social discutía con el director del hospital. Querían saber si Diego tenía familia, algún tutor legal. La respuesta era la misma. Nadie. Ningún registro. Ninguna dirección fija.
solo un niño de la calle con nombre y valentía. Mientras tanto, en un edificio elegante del centro de la ciudad, Arturo Santillán observaba todo desde su penthouse. Tenía el brazo vendado y algunas costillas rotas, pero lo que más le dolía era el orgullo. «Quiero saber quién lo empujó», dijo con voz seca a su jefe de seguridad. «Estamos revisando las cámaras. Hay indicios de que fue intencional». Arturo apretó los dientes. «Eso ya lo sé. Quiero nombres. Y quiero conocer al niño». Horas después, recibió un sobre con documentos, fotografías de Diego en el hospital, datos de su infancia en los archivos del DIF, notas médicas, informes de abandono y una hoja arrugada con dibujos de su madre. Arturo lo leyó todo en silencio. Luego se quedó mirando una fotografía en particular. En ella, Diego, con el brazo enyesado, abrazaba una cobija vieja mientras dormía. Por alguna razón, aquella imagen le provocó un vacío en el pecho, un recuerdo lejano, una historia olvidada. Decidió enviar a su asistente personal, Lucía, al hospital, una mujer elegante, de trato firme, pero justo. Lucía llegó con flores, una canasta de dulces y una propuesta: llevar a Diego a una casa hogar de lujo, donde pudiera estudiar, comer bien y tener un cuarto propio. Diego la miró con desconfianza. Nunca había recibido nada gratis en la vida. «¿Y por qué me ayudarían?», preguntó con la voz rasposa. «Porque lo mereces», respondió Lucía. «Salvaste una vida. No todos lo harían». Diego bajó la mirada. No sabía qué decir. Esa noche accedió a ir, pero puso una condición: «Quiero seguir recogiendo botellas los fines de semana». Lucía parpadeó, confundida. «¿Para qué?». «Para no olvidar quién soy». Ella sonrió, sin entender del todo, pero respetando su deseo. Lo que ninguno de los dos sabía era que, en las sombras, alguien más observaba: un hombre delgado, de lentes oscuros y rostro frío, que había recibido una llamada cifrada desde una oficina en Miami. En esa llamada, se le había dado una orden muy clara: ese niño lo arruinó todo. Encuentra al chico y haz que desaparezca. El precio de ser héroe estaba por comenzar. La casa hogar a la que fue llevado Diego no era como las que conocía. No había cuartos oscuros ni colchones sucios. En su lugar había habitaciones amplias, camas limpias, comida caliente y personal sonriente que lo llamaba por su nombre. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Durante los primeros días, Diego se mostró distante. Observaba en silencio, comía poco y hablaba menos. No confiaba en nadie. A los 12 años ya había aprendido que lo bonito a veces escondía lo más peligroso. Lucía lo visitaba cada tarde. Le traía libros, ropa nueva y hasta una pelota de fútbol. Le hablaba como una madre, sin exigirle nada. Diego empezó a bajar la guardia. Poco a poco comenzó a sonreír, a jugar con otros niños, a comer con más ganas. Por primera vez en su vida tenía algo parecido a una rutina. Pero algo en el ambiente seguía oliendo a desconfianza. A veces notaba que lo observaban demasiado, que las cámaras de seguridad giraban solo cuando él pasaba. Una noche, escuchó una conversación entre dos empleados del lugar. Mencionaban su nombre en voz baja. Cuando se dieron cuenta de que estaba cerca, cambiaron de tema. A la mañana siguiente, en la clase de computación, un monitor le mostró cómo buscar su nombre en Internet. Diego lo hizo con curiosidad y se encontró con decenas de artículos, videos, entrevistas e incluso camisetas con su rostro estampado. Algunos titulares decían: «El niño que salvó al millonario», «El ángel del metro», «El héroe sin apellido». Diego se sintió abrumado. Cerró la computadora de golpe. No había pedido nada de eso. No había salvado al hombre para ser famoso. Esa misma tarde, Lucía lo llevó a una reunión privada. Al entrar a la sala, vio al mismo hombre que había salvado, Arturo Santillán. Vestía un traje distinto, pero su mirada seguía siendo la misma. Fuerte, inquisitiva, difícil de leer. Diego se detuvo en seco. No sabía si debía saludarlo o no. Arturo se acercó lentamente y le extendió la mano. «Gracias, Diego», dijo sin rodeos. «Me salvaste la vida
y eso es algo que no puedo ignorar. Diego dudó un segundo, pero estrechó la mano. La de Arturo era firme, aunque un poco temblorosa. ¿Por qué me empujaron?, preguntó de repente el niño, mirándolo directo a los ojos. Arturo no respondió de inmediato. Se sentó en una silla cercana y lo invitó a hacer lo mismo. Todavía no lo sabemos, pero tengo enemigos. Gente que haría cualquier cosa por quitarme del camino. ¿Y ahora me quieren quitar a mí también?, preguntó Diego sin rodeos. Arturo lo miró con más atención. Por primera vez, vio no a un niño, sino a alguien con un espíritu fuerte, más fuerte que muchos adultos que conocía. «Puede ser», admitió. «Por eso estás aquí, para protegerte». Pero la verdad era más compleja. Lo que Arturo no decía era que el nombre de Diego había aparecido en una investigación paralela. Que un detective privado, al revisar los antecedentes del niño, había encontrado una pista sorprendente. Diego había nacido en un hospital de provincia, el mismo día en que desapareció un bebé que era nieto de un poderoso político. Arturo no le contó eso. Aún no. Esa noche, mientras Diego intentaba dormir, sintió una ráfaga de viento helado por la ventana. Al levantarse para cerrarla, notó algo extraño en el jardín. Una silueta, alguien con una chaqueta negra que lo observaba desde la reja. Al verlo, el hombre desapareció entre los arbustos. Diego se quedó helado. No era imaginación, lo estaban buscando. Corrió al pasillo, pero no había nadie. Las cámaras no se habían activado. O quizá alguien las había apagado. La jaula de oro en la que estaba comenzaba a mostrar sus barrotes, y Diego entendió que no podía confiar en todos, ni siquiera en los que decían estar de su lado. Después de la noche en que vio a la figura en el jardín, Diego no volvió a dormir tranquilo. Durante días fingió normalidad, pero en su mente algo se había activado. Una necesidad de entender, de descubrir qué se escondía detrás de todo lo que estaba viviendo. Cada vez que Lucía lo visitaba, él sonreía con amabilidad, pero sus ojos ya no mostraban confianza. Se volvió más callado, más observador. Detectó patrones. Algunos empleados siempre estaban en las mismas zonas. Algunas cámaras no grababan ciertas áreas del jardín. Incluso notó que su cuarto era limpiado 2 veces al día, aunque él apenas ensuciaba. Una tarde, mientras todos estaban en clase de dibujo, Diego fingió dolor de estómago para quedarse en la enfermería. Cuando la enfermera salió un momento, él aprovechó para salir por la puerta trasera y colarse en la oficina administrativa del centro. Había visto que allí guardaban archivos y computadoras. Entró sin hacer ruido. Buscó en los cajones. Encontró una carpeta con su nombre. Dentro, además de sus datos médicos, había varias hojas con sellos que no comprendía, pero lo que más lo sorprendió fue una fotografía reciente suya en el hospital, con la palabra prioridad escrita en rojo. Siguió buscando. En una bandeja de entrada del correo electrónico abierto en pantalla, leyó un mensaje enviado por alguien llamado Licenciado Andrade. El niño fue trasladado con éxito. El señor Santillán quiere evitar cualquier contacto con la prensa sobre el tema del abuelo político. El niño no debe recordar nada. Diego frunció el ceño. ¿De abuelo político? ¿De qué estaban hablando? Antes de poder leer más, escuchó pasos. Cerró rápido la carpeta, apagó la pantalla y se escondió detrás de una cortina. Una empleada entró, tomó algo del escritorio y salió sin notar nada. Diego regresó a su habitación. Esa noche no pegó un ojo. Al día siguiente buscó la ayuda de un amigo nuevo, Emiliano, un niño mayor que él, de 14 años, que sabía usar las computadoras mejor que nadie. Le pidió un favor. Necesito que busques algo en Internet. Quiero saber si existe alguien llamado Andrade trabajando con Santillán y también qué pasó con un bebé desaparecido en 2013 en Oaxaca. Emiliano no hizo preguntas.
Sabía que algo raro pasaba. Esa tarde le llevó una impresión de una noticia antigua. Nieto de influyente senador desaparece misteriosamente del hospital de Oaxaca. La madre, de 17 años, asegura que el bebé fue robado tras el parto. El caso fue cerrado por falta de pruebas. Debajo, una foto en blanco y negro de una joven asustada. Diego sintió un vuelco en el estómago. No la reconocía del todo, pero algo en su rostro le parecía familiar. ¿Podría ser su madre? Las piezas comenzaban a encajar. Él no era simplemente un niño callejero. Era posible que su pasado estuviera ligado a alguien poderoso. Y si eso era cierto, entonces él no era un testigo. Era una amenaza. Mientras tanto, en la oficina del licenciado Andrade, una llamada se llevaba a cabo. El niño está investigando. Alguien le dio acceso a los archivos. ¿Qué tan cerca está?, preguntó la voz al otro lado. Lo suficiente como para causarnos problemas. Necesitamos actuar antes de que sea tarde. Hazlo por ser un accidente, discreto, sin rastros. Esa noche Lucía llegó más tarde de lo habitual. Diego lo recibió con expresión seria. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo, mirándola fijamente. Claro. Solo quería saber hasta dónde llegan las mentiras. Sin decir más, se alejó. Lucía se quedó quieta, mirando cómo el niño que salvó a su jefe se alejaba como si lo supiera todo. Esa madrugada, mientras todos dormían, alguien entró a la propiedad por la parte trasera. El sistema de cámaras falló durante 7 minutos. Lo que ese hombre no sabía es que Diego ya no estaba en su cama. A las 3 de la madrugada, las luces de la casa hogar estaban apagadas. El silencio era tan profundo que cualquier crujido parecía una explosión. En una de las habitaciones del segundo piso, la cama de Diego estaba perfectamente tendida, como si alguien durmiera ahí. Pero no había nadie. Horas antes, Diego había llenado el colchón con ropa enrollada, simulando su figura. Había observado durante días los cambios de guardia, las rutinas nocturnas y los puntos ciegos de las cámaras. Sabía que no podía confiar en nadie. Si querían hacerlo desaparecer, tendría que ser más astuto que ellos. Con una mochila pequeña, algo de ropa y los papeles que había conseguido con Emiliano, escapó por una rendija del sótano. Nadie lo vio, nadie lo detuvo. Caminó durante casi 1 hora hasta llegar a una vieja estación de autobuses. Allí, con el poco dinero que había guardado en un frasco escondido bajo su cama, compró un boleto rumbo a Oaxaca. No estaba seguro de qué encontraría, pero sabía que todo comenzaba allí, en el hospital donde supuestamente había nacido, y donde años atrás había desaparecido un bebé muy parecido a él. Mientras tanto, en la casa hogar, el hombre que había entrado por la parte trasera se encontró con una sorpresa: la cama vacía. Maldijo en voz baja y llamó de inmediato. «Fallamos, el niño no está». La respuesta del otro lado fue seca. «Encuéntralo antes de que hable, y esta vez, no falles». En el autobús, Diego intentaba mantenerse despierto. La cabeza le dolía por el cúmulo de pensamientos. ¿Quién era realmente? ¿Por qué lo escondieron? ¿Por qué lo abandonaron en las calles? Al llegar a Oaxaca, el calor era diferente. Pesado, húmedo, cargado de memoria. Preguntó por el hospital, pero este había cerrado hacía 3 años. Solo quedaba una pequeña clínica improvisada con un par de enfermeros y documentos guardados en cajas viejas. Allí conoció a doña Rosario, una mujer de casi 70 años, que había sido enfermera auxiliar durante más de 30 años. Cuando Diego le mostró la noticia impresa del bebé desaparecido y su propia foto actual, doña Rosario se quedó en silencio. Tú te pareces mucho a ese bebé», dijo en voz baja. «A veces los ojos no se equivocan». Diego le contó todo: cómo vivió en la calle, cómo salvó al millonario, cómo lo llevaron a una casa llena de cámaras y cómo descubrió que alguien quería silenciarlo. Rosario lo escuchó con atención. Luego fue a buscar una caja llena de papeles empolvados. Entre certificados, recibos y hojas sueltas encontró algo que la hizo temblar.
una hoja amarilla firmada por un médico que ya había fallecido, con una anotación hecha a mano. Bebé entregado por orden superior. Madre en shock. No informar a prensa. Rosario miró a Diego con lágrimas en los ojos. Hijo, tú no naciste solo. Te robaron. Fuiste entregado como parte de un acuerdo sucio entre políticos. Tu madre luchó por ti, pero la silenciaron. Diego sintió un frío recorriendo la espalda. No sabía si llorar, gritar o correr, pero algo dentro de él se encendió. Ya no era solo un niño tratando de sobrevivir. Era un testigo de algo mucho más grande, y estaba decidido a contarle al mundo. Regresó a la ciudad con una copia del documento en su mochila y el corazón ardiendo de rabia. Sabía que si quería exponer la verdad, tenía que encontrar a alguien que pudiera amplificar su voz. Y solo había una persona que conocía el poder de los medios y también le debía la vida. Arturo Santillán. Diego no quería pedir favores, pero en ese momento sabía que su historia ya no era solo suya. Esa misma noche, se coló en el estacionamiento subterráneo de las oficinas Santillán Corporativo. Esperó en la oscuridad hasta que vio salir a Lucía. Se acercó con rapidez. No grites, no quiero hacerte daño. Solo necesito hablar con Arturo. Lucía lo reconoció de inmediato. Abrió los ojos con asombro. Diego, ¿dónde estabas? Todos están buscándote. Yo no, respondió él. No quiero que me encuentren. Quiero que me escuchen. Lucía, después de unos segundos de duda, asintió. Sabía que si Diego había llegado hasta ahí, no era casualidad. Esa noche, Diego entró al despacho del millonario por segunda vez, pero esta vez no como un niño agradecido, sino como alguien que venía a exigir respuestas. El despacho de Arturo Santillán era amplio, moderno, lleno de vidrio y mármol. Pero esa noche, el aire estaba pesado, como si el pasado que siempre había querido enterrar regresara para ajustar cuentas. Diego se sentó frente a él sin quitarse la mochila. «No vine a pedirte ayuda», dijo con voz firme. «Vine a mostrarte algo». Sacó de la mochila la copia del documento firmado en el hospital de Oaxaca. Lo colocó sobre la mesa, empujándolo hacia Arturo. «¿Sabes lo que es esto?», preguntó. Arturo lo miró con seriedad. Tomó el papel, lo leyó detenidamente y guardó silencio por varios segundos. «¿Dónde conseguiste esto?» «En el hospital donde nací, o más bien, donde me robaron», respondió Diego. «Tú lo sabías, ¿verdad?». Diego dejó el documento sobre la mesa y se recargó en la silla. No estaba acostumbrado a ser confrontado, mucho menos por un niño, pero en ese momento no vio a un niño. Vio a alguien que le recordaba algo, o a alguien. «Cuando me salvaste, no sabía quién eras. Pensé que era solo un niño de la calle, pero cuando vi tus ojos, no supe por qué. Sentí algo familiar», dijo Arturo con voz más baja. «No fue hasta que mi gente investigó que supe que podía ser el hijo de Diana». «¿Diana?». «Tu madre», dijo Arturo bajando la mirada. «Tenía 17 años. Era la hija no reconocida de un senador. La obligaron a dar a luz en secreto, pero cuando naciste, alguien decidió que no podías existir, que eras un problema político». Diego sintió que el mundo giraba. ¿Quién decidió eso? Arturo respiró hondo. Mi padre y el de ella, el senador Valerio, su propio abuelo. Diego se levantó de golpe. Estaba temblando. ¿Estás diciendo que yo soy de esa familia? Sí, respondió Arturo con tono resignado. Y también mío. Diana y yo éramos jóvenes. Nadie lo supo. Nuestro hijo debía desaparecer. Un silencio brutal llenó la oficina. «Entonces tú», murmuró Diego, «tú sabías todo. Me dejaste en la calle. Sabías que existía». «No exactamente», interrumpió Arturo. «Me dijeron que el bebé había muerto, que Diana había perdido la razón. Solo cuando te vi, cuando me salvaste, entendí que nos habían mentido a los dos». Diego dio un paso atrás. Quería llorar, gritar, golpear algo, pero no lo hizo.
No me importa si eres mi padre o no, dijo con voz quebrada. Yo no vine a buscar familia. Vine a buscar justicia. Arturo se levantó también. ¿Y qué piensas hacer? ¿Publicarlo? ¿Enfrentar al senador Valerio? Él sigue teniendo poder. Más de lo que imaginas. Si hablas, te van a borrar, como lo intentaron ya. Entonces que lo intenten de nuevo, respondió Diego levantando el rostro. Pero no me voy a callar. Lucía, que había estado afuera, entró en ese momento. Tenemos un problema. La casa hogar fue registrada esta madrugada. Están buscando a Diego en todos los hospitales. El sistema judicial está manipulando los documentos. Están eliminando su existencia. Diego apretó los puños. Por primera vez, no sintió miedo. Sintió rabia justa. ¿Sabes cuál es la diferencia ahora?, le dijo Arturo. Que ya no estoy solo. Que tengo pruebas. Que tengo voz. Arturo lo miró, más con orgullo que con enojo. Lo que había frente a él no era solo su hijo. Era un sobreviviente, un guerrero. «Te ayudaré», dijo. «No por deuda, sino porque tú eres más hombre que muchos que conozco. No necesito que me ayudes, solo no te interpongas», respondió Diego y se marchó. Esa noche, el escándalo comenzó a filtrarse en redes sociales. Un canal independiente subió el video completo de Diego salvando al millonario, junto con el documento filtrado y los nombres de los implicados. La etiqueta, el niño desaparecido, se volvió tendencia. Y desde las sombras, alguien más observaba todo. «Fallamos otra vez», dijo el hombre de lentes oscuros por teléfono. El niño habló. «Entonces», dijo la voz del otro lado, «ahora ya no hay marcha atrás». La mañana siguiente, la ciudad amaneció revuelta. Periódicos, noticieros, redes sociales, todos hablaban de lo mismo. La historia del niño que salvó a un millonario y, sin saberlo, destapó uno de los escándalos políticos más grandes del país. El nombre de Diego ya no era un misterio. Era símbolo de valentía, verdad y resistencia, pero también era objetivo de quienes querían silenciar la verdad. Arturo Santillán, por primera vez en su vida, convocó a una conferencia de prensa no para anunciar una inversión, sino para hablar de su pasado. Frente a decenas de cámaras, reconoció la existencia de su hijo. Asumió públicamente que había sido víctima de una mentira orquestada por el poder político y exigió la reapertura del caso del bebé desaparecido en Oaxaca. La reacción fue inmediata. El senador Valerio, abuelo de Diego, negó todo. Acusó de difamación, habló de montajes, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Documentos médicos, grabaciones y, sobre todo, testimonios de antiguos trabajadores del hospital salieron a la luz. Uno por uno, los cómplices comenzaron a caer. Lucía, siempre al lado de Diego, coordinó un equipo legal para protegerlo. El canal independiente que había difundido la historia organizó una transmisión en vivo donde Diego, con voz tranquila pero firme, contó su verdad frente a millones de personas. «No vengo a vengarme», dijo. «Solo quiero que nadie más tenga que vivir en las calles por culpa del silencio de otros. Yo no elegí ser abandonado, pero elijo no callar más». La frase se volvió viral. En pocas horas fue traducida a varios idiomas. En la estación del metro donde todo había comenzado, alguien pintó un mural con su rostro rodeado de niños y frases como «La verdad no se esconde» y «La calle no borra tu valor». Pero no todo era celebración. Esa misma noche, Diego recibió un mensaje anónimo. Solo decía: «Lo que hiciste fue valiente, pero ellos no se rinden tan fácil». Lucía reforzó la seguridad. Arturo contrató guardaespaldas.
El gobierno empezó investigaciones internas y aunque los principales implicados fueron arrestados, se sabía que aún había hilos invisibles moviéndose detrás. Diego, sin embargo, no volvió a esconderse. Volvió a visitar el mercado donde solía recoger botellas. Saludó a los vendedores que lo habían visto crecer en la miseria. Regaló comida, ropa y prometió abrir un centro para niños sin hogar. Un lugar seguro, sin cámaras ni trampas, donde los invisibles tuvieran nombre. Un día, bajo una lluvia suave, visitó la tumba de su madre. Colocó flores y se sentó frente a la lápida. No lloró. Sonrió. «Mamá, ahora sé quién soy y no tengo miedo». A lo lejos, un grupo de niños jugaba en el lodo. Uno de ellos, descalzo, corrió hacia él. «¿Eres tú el niño del metro?». Diego lo miró y le dio una paleta. «No», dijo con una sonrisa. «Yo solo soy alguien que se negó a quedarse callado». Ese día, el cielo no lloraba. El cielo aplaudía.